Y van muy bien disfrazados los malditos asesinos. Y con él ya llegan programas sociales. Es cuando nace Ramo 33 y sí le permite ya al municipio tener mayor recaudación. También a Carlos Viñas todavía le tocó hacer recaudación en las receptorías de rentas, porque si recuerdas, las receptorías de rentas eran del gobierno del Estado. Todavía en el periodo de Salinas Navarro las receptorías eran del gobierno del Estado, que ayudó mucho en el periodo de Salinas Navarro a tener una solvencia económica muy sólida, licencias de funcionamiento, licencias de construcción. Yo creo que ahí es donde las administraciones tienen que poner mucha atención. Licencias de funcionamiento, ingresaba muchísimos recursos porque el registro de licencias de funcionamiento era mínimo. Hoy creo que hay 55,000 unidades. Entonces, en aquel entonces, cualquier negocio que tenía apertura no podía abrir si no se iba y se daba de alta, pero las condiciones eran mínimas. A lo mejor en tu niñez tú veías que lo tenían incluso así, lo pegaban ahí, estaba a la vista, lo tenían así como si fuera un cuadro. La gente contribuía mucho. Y ya con Valentín llegan los programas sociales. Yo vi a Valentín, un buen presidente municipal. Yo lo vi con una gran disposición, con gran voluntad. A lo mejor le faltaba experiencia administrativa que yo vi que fue adquiriendo, pero allí es ya donde nacen los programas sociales y una identidad entre la población de Nezahualcóyotl con el gobierno municipal. Se da esa identidad. Le dio muchísima fuerza a Valentín los programas sociales, de lo que mucho hemos referido, de que los programas sociales nacen en Nezahualcóyotl. ¿Cómo empiezas tú a ser militante político? Mira, yo ingreso a la prepa de la comunidad. Yo soy generación 73-75. Y mi compañero de grupo todavía sigue siendo de despacho, Emiliano Mata Salinas, que era sobrino de José Salinas Navarro. Emiliano y yo hemos tenido una amistad desde la prepa, estoy hablando de muchísimos años. Entonces él, platicando, le decía yo que yo me había venido de Michoacán porque quería ser abogado y quería ser político. Y me invitó a conocer a su tío, que era juez popular en La Perla. Los juzgados populares eran colegiados, eran 3. Él era uno de los jueces. Y él ya me invitó a que fuéramos como estudiantes al grupo que él había conformado. Se llamaba Grupo Sociocultural Benito Juárez, cuyo objetivo era la creación de escuelas y fomentar la cultura y el estudio. Termina como juez popular. Inmediatamente pasa a ser secretario del ayuntamiento de Eleazar García Rodríguez, porque Salinas Navarro es una persona que lee mucho, está muy preparado, pero no sé si hayas tenido la oportunidad de escucharlo, es un excelente orador. Y por eso lo invita Eleazar García Rodríguez a ser su secretario del ayuntamiento. Y ya como secretario del ayuntamiento, yo sigo perteneciendo al Grupo Sociocultural Benito Juárez, y ya nos invitan a los eventos, a las reuniones. Me invita a que yo me prepare en el rubro del trabajo electoral. El trabajo electoral en ese entonces no era nada agradable. A todo mundo le gustaba andar poniendo mantas, andar en la caravana, en la logística, que en ese entonces había que conformar las mesas directivas de casillas, a capacitarlos, a nombrar representantes, porque quien hacía el trabajo eran los comités municipales del PRI, que tenían la responsabilidad de formar las mesas directivas de las casillas y nombrar al representante, al grado tal que hasta nombrar representantes del PPS y del PAN, a ese extremo. Empiezo a leer el Código Electoral Federal, el Código Electoral del Estado de México, de cómo conformar una casilla, y es como yo empiezo ya a meterme en el trabajo electoral. El que era presidente de la Comisión Municipal Electoral era Jaime Merino Rodríguez. Él era el presidente de la comisión. Y tenía otros, David Calvo, el señor Ángel. Yo estoy hablando de 1984-85, cuando yo empecé ya
a trabajar en el punto de vista electoral. Yo termino mi carrera como abogado en 1978. Mi primera propuesta de tesis, así la denominé, la imperfección del derecho electoral, que nadie quiso en ese momento ser mi asesor de tesis, porque me decían que eso no existía, porque efectivamente no había más que libros sobre partidos políticos, de Jesús Anlén, de Francisco Moreno, había historias. Los que en ese entonces eran conocedores del proceso electoral, recuerda uno que se llama Berlín Valenzuela, otro Luis del Toro Calero, eran muy pocos. Uno de apellido Arana Pozos, de Querétaro, que al postre fue candidato a gobernador y perdió. ¿Por qué mi tesis se denominaba así, la imperfección del derecho electoral? Porque yo ya era abogado. Y le denominé así porque decía el código que el presidente de la casilla debería demostrar que las urnas estaban vacías, que el presidente de la casilla había que exigirle a los representantes que estuvieran a una distancia prudente, que no hubiera propaganda, que cerrara la casilla a las 6 de la tarde, etc. En la jornada electoral yo señalé, es imperfecto porque si no hay sanción, pues no hay perfección. Entonces, un presidente de la casilla podía meterle los votos que quisiera, los representantes podían estar a la distancia que quisieran, podían llegar a hacer propaganda y no pasaba nada. O sea, había señalamientos de que no se permitía tal cosa, pero no había sanción. ¿Quién me aceptara ser mi responsable de mi tesis? Ya no, a la postre hice sobre derecho municipal. ¿Quién ganó la elección presidencial de 1988? ¿Qué puesto jugabas en ese? Secretario del ayuntamiento. Y como tal, yo tenía la responsabilidad de conformar los comités distritales. El gobernador era Mario Ramón Beteta. El presidente municipal era José Salinas Navarro. Se conforman los comités distritales federales. Se viene la elección. Yo no sé si la primera visita que hizo Cuauhtémoc Cárdenas como aspirante a presidente de la República, que ya había roto con el PRI, no sé si fue la primera o la segunda, fue en esa. Incluso en sus memorias, Cuauhtémoc Cárdenas refiere que donde se dio valor, donde se dio ánimo para así contender para la presidencia de la República fue en Nezahualcóyotl. Lo invitó a don Madariaga. Él fue el que lo invitó a visitar Nezahualcóyotl. A don Madariaga en ese momento tenía una de las dos organizaciones más fuertes del PRI, el Consejo Restaurador de Colonos, o don Madariaga, y la otra parte la tenía José Luis Salcedo Solís, la FOXI. Y don Madariaga invita a Cuauhtémoc, vienen Epigenia, Nuñoledo, y aquí es donde Cuauhtémoc decide ser el candidato. Así lo refieren en sus memorias, por el gran recibimiento que le hicieron. Y sé que de ahí invitaron incluso a muchos otros militantes del partido del PSUM, PCM, PPS, del Frente Cardenista, del PAN, etc. Era regidor Héctor Miguel Bautista, yo era secretario. Yo con Héctor siempre he tenido un gran respeto y una gran admiración. Le he tenido en mi vida yo a Héctor, un gran luchador de izquierda. Ahora sí que apotético el recibimiento a Cuauhtémoc. Yo le calculo, no sé, 10,000, 12,000 personas y no más. Se veía impresionante el evento. Don Madariaga, un orador con una ironía, con un sarcasmo social, político, que todos los que lo escuchaban o lo escuchábamos, le aplaudíamos y celebrábamos, festejábamos sus participaciones, porque era tan fino al evidenciar algún error o acto de gobierno, alguna deficiencia o una demanda sin respuesta, pero él la daba con ironía. Pues resulta que el presidente municipal hoy nos dice que no puede pavimentar su calle, compañeros, porque ¿qué creen? Que en la fiesta de los 15 años de Suiza, así de ese tipo. Entonces todo el mundo, y le aplaudía, y era un gran orador, pero con esa gran capacidad. No hubo acuerdo entre los partidos que postularon a Cuauhtémoc en Nezahualcóyotl. Y cada quien postuló al suyo. Frente Cardenista al suyo, el PPS al suyo, el PAR al suyo, el PSUM al suyo. Cada quien postuló. Los 10 candidatos de PRI ganaron por mínimas diferencias, no sé,
40, 50 votos las diferencias, cuando se acostumbraba que el PPS ganaba, tenía 3 votos, para esta vez llegaba 50, 60, 100, 203. Igual el PPS, igual el partido del ferrocarril que llamábamos, Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, que si se hubieran coaligado, los 10 diputados federales hubieran sido contundentes todos, para el Frente Democrático Nacional o para el movimiento de Cuauhtémoc. Sí hubo mucha duda de por qué aquí no se ganó, aquí ganaron los candidatos y diputados federales del PRI. ¿Quién ganó la elección? Aquí en Nezahualcóyotl, lógicamente la ganó Cuauhtémoc, porque allá a nivel federal sí estaban coaligados los partidos, de tal manera que aquí había sido abrumador el triunfo de Cuauhtémoc en Nezahualcóyotl. Aquí le fue muy mal al entonces candidato, después presidente Carlos Salinas de Gortari. Es más, por eso le costó en gran parte la salida de Mario Ramón Beteta de la gubernatura. Pasar de ser partido político a partido de Estado hasta 1900, ¿qué te gusta? 97. Desde sus orígenes. Ajá. El PRI es de partido porque lo constituyó Plutarco Elías Calles, que había sido presidente, y él lo conformó para evitar cacicazgos. Recuerda que quedó todavía la duda de si él fue el que estaba atrás del asesinato de Álvaro Obregón, pero el PRI nace como partido de Estado. Tú como militante del PRI, ¿cuáles fueron los errores del PRI para haber perdido ese poderío electoral que tenía? Para mí fue que los candidatos se impusieron desde el centro. En el caso, estamos hablando de Nezahualcóyotl, desde Toluca, no se ganaban las candidaturas trabajando con la base, trabajando con la gente. Se ganaban, la verdad, lisonjeando, caravaneando, alineándose principalmente a 3 actores políticos del Estado: el gobernador, el secretario general de gobierno y el presidente del comité directivo estatal. Siempre eran los que decidían. El gobernador, lógicamente, era el que tenía, ahora sí que la mano, él decía esto. Pero él tenía 2 fuentes de información: secretario general de gobierno, a través de la estructura que manejan las secretarías generales de gobierno, y el comité directivo estatal a través de la estructura de delegaciones. Los llamaba a ver qué. Entonces ellos llevaban sus análisis, propuestas de quiénes, y el gobernador era el que decía fulano tal, a quien también el gobernador algunos conocía, algo había tratado o pedía mayor información de estas 2. Entonces, ¿para qué tú gestionabas? ¿Para qué tú representabas? ¿Para qué tú abanderabas? Si las decisiones no se tomaban aquí, pues mejor me voy a Toluca, o mejor estoy afuera de la oficina o de los cercanos a ellos para que me hagan. Decía, así era, así. Recuerda que para ser candidato, alguien te tiene que proponer con quién decide. Pues si no me conocía, si yo andaba tocando puertas, si yo andaba gestionando, o sea, me iba a conocer el secretario general de gobierno, el presidente del partido, o uno de sus seguidores. No, porque yo andaba acá afiliando o talacheando, y los que llegaban, pues venían porque ya les habían regalado, no sé, a lo mejor un libro, o les habían regalado una playera, o les habían regalado una corbata, una camisa, ya se habían congratulado, ya nomás nos mataban de candidatos. La gente empezó a sentirse, los liderazgos empezaron a decir, pues no, yo no estoy contigo, y te doy la espalda, y empezaron a poner, ahora sí, brazos caídos para las elecciones, y fue mermando, hasta que empezaron a buscar otras opciones. Fíjate que yo reconozco aquí en la izquierda de Nezahualcóyotl que se ha mantenido históricamente, a la izquierda que yo conozco desde hace muchos años, se ha mantenido. Eso sí le reconozco. Nos invitaron a participar, porque yo ya tengo pues 10 años participando acá en la izquierda histórica de Nezahualcóyotl, aunque bueno, en el PRI yo no puedo decir, a lo mejor me iría mal diciendo que era de izquierda, pero era del grupo social, de los que veíamos el servicio público, veíamos la carrera política, veíamos a la militancia para servirle, y había los otros que eran con ese enfoque no igual que el nuestro. Ese valor que tuvieron nuestros abuelos, nuestros padres de venirse aquí a Ciudad Nezahualcóyotl, creo que todos lo reconocemos y lo decimos.
Pero ¿qué otras virtudes pudiéramos tener como habitantes de este municipio en su conjunto? Mira, para mí Nezahualcóyotl, yo lo he tenido siempre. Yo le pondría como el municipio así le llamaría, el municipio de la unidad nacional. Pues porque aquí estamos de todo el país. ¿Qué nos identifica? En resumen, dos cosas. Crecer económicamente, porque venimos con la idea de obtener un trabajo, de mejorar nuestras condiciones de vida. Y la otra también, crecer desde el punto de vista cultural, educacional o espiritual. Y aquí encontramos en este municipio esa gran oportunidad. Yo creo que hay personas de mi generación y otra, soy como la tercera generación, que están muy agradecidos con Nezahualcóyotl. Pues aquí se encontró una fuente de trabajo, donde vivir. Aunque nos íbamos en los chimecos, ¿no? Pero teníamos en ese entonces a media hora, una hora una fuente de trabajo. Y el que quería, pues se ponía a estudiar. Yo logré hacer las dos cosas. Entonces yo dije, yo venía de La Esperanza, yo llegué a trabajar en el departamento de Tuxtepec, entonces venía en mi chimeco y paso la avenida Villada. Y ahorita ahí en la calle de Clavelero, en Chimalhuacán, estaba una manta que decía, inscríbete, preparatoria, colegio de la comunidad. Me bajé y me fui a inscribir a la prepa de la comunidad. Hice 15 minutos. Entonces yo hacía de mi casa, de la calle 9, a Clavelero, 15, 20 minutos. Cosa que si me hubiera quedado en un vuelo, yo tenía que venirme a ver a Morelia toda la semana, porque no había preparatoria. La preparatoria nada más había en la capital del estado. Entonces, eso me lo ofrecía Nezahualcóyotl. ¿Dónde estudiar? Pues tenía drenaje. Yo en mi pueblo tenía plaza séptica. También allí en La Esperanza ya había agua. Yo sacaba el agua en mi pueblo de un pozo. Ya había guarniciones y banquetas. Entonces, yo hacía 5 minutos de mi casa a tomar mi chimeco para irme a la Merced, después a la Candelaria. En mi pueblo pasaba el camión, las flechas, así le llamábamos. Había 5 o 6 que pasaban en el día. Yo tenía lo que deseaba. Trabajo. Trabajaba en el departamento. ¿Cómo le hice para entrar? Tenía 16 años en la delegación Miguel Hidalgo, en Desasolve. Después ya me pasaron de velador para ayudarme porque estaba estudiando. Por eso yo conozco bien el programa de Desasolve, conozco de malacates, de drenajes, pero tenía un ingreso de adulto. En ese entonces eran, como decir ahorita, una cantidad cerca de 5,000 pesos. Entonces, para mí esto era hermoso. ¿Qué más veía en Nezahualcóyotl? Había muchos. En cada manzana, que hoy se conforma, entonces 25 lotes, en ese tiempo que yo llegué en 1971, pues no había más de 10, 15 lotes ocupados, de 50. Podíamos caminar por donde quiera, con toda tranquilidad, toda la Chimalhuacán. Los camellones no estaban hacia arriba, estaban hacia abajo, parecían canales. Toda la gente, como la mayoría era provinciana, muy noble. Yo recuerdo las posadas, ponían su cono, y tú llegabas, te veían y te invitaban a que te sentaras a participar de la posada. De todo éramos partícipes, porque traíamos un mismo origen, ser mejores. Empezaron a nacer las escuelas, traían mucha emoción y mucho gusto. Llegaba la gente, llegara a sus hijos, el maestro de la escuela los invitaba a participar con el pico y la pala para bien de sus hijos. Pues no había patio cívico, a emparejar el patio y a sembrar un arbolito. Y como también se traía ese espíritu provinciano, la gente empezó a sembrar frente a sus casas, que nos decían que aquí no se iba a dar nada. Recuerda que eran puros pirules, repelaban el salitre y pues sembrábamos pirules. Entonces la gente empezó a sembrar, nos unió ese espíritu de superación, pero también de participación, porque la gente en Nezahualcóyotl de ese entonces participaba. Tú le decías, oiga, agarran el pico y la pala y vamos a mejorar el drenaje de la calle, vamos a cambiar el tubo, vamos a cambiar esos cables que se están cayendo por un mejor poste de madera, lógicamente. También había una gran participación. Eso era lo que nos identificaba, que era muy bonito. Yo viví pues ya
los finales de mi adolescencia y mi juventud aquí, y había todo lo que yo como joven podía vivir. Estaba el salón, el Covadonga, estaba el salón del consejo. En los templos, en los templos, a uno de los templos había salones de reuniones donde había tardeadas y nos juntábamos los jóvenes, porque el padre hacían tardeadas para cooperar y construir el templo. Iban un grupo musical ahí a tocar del templo y bailábamos. Entonces yo me sentía profundamente contento, emocionado y orgulloso de vivir en Nezahualcóyotl, que poco sabíamos el nombre, todavía se manejaba en ese entonces más por colonia, La Esperanza, La Aurora, La Guazú, La Maravillas, etc. Poco se hablaba todavía de Nezahualcóyotl. Si tuvieras ese deseo y ese poder de decir, vamos a quitar esto de Neza, porque esto nunca ha estado bien que esté en Neza. Yo amo infinitamente a este municipio, aprecio y quiero mucho a mi municipio de origen, porque si quiero a mi lugar de origen, pues debo de amodularlo también donde estoy. Aquí yo siento que nos falta fomentar una cultura de respeto, principalmente a las áreas comunes. Siento que no estamos valorando las áreas, me refiero a las calles, me refiero a los parques, las plazas públicas. Sí te lastima ver que las pintarrajeen, que tiren basura, que las destruyan. Nos falta fomentar esa cultura en la gente. Decirles, miren, Nezahualcóyotl es nuestra casa común. No es agradable ni para los de aquí, ni quienes nos visitan, que vayan sobre la Chimalhuacán, la Pantitlán, y que vean el montón de basura. Pero no es porque los trabajadores no la recojan, sino porque ahí, en las tardes, noches o de madrugada, vecinos con malos hábitos van y las depositan. Pero a lo mejor a nosotros como servidores públicos o como políticos o luchadores sociales nos ha faltado generar en nuestra población, sea adulta, joven o niños, los que lo estén haciendo, oigan, no hagan esto. Eso es lo que nos falta. Eso es que hay que quitarles ese mal hábito a la gente. Y la otra, si no se puede, pues ni modo. Ahí creo que nos está fallando, la verdad, la policía municipal, porque si tenemos cámaras de vigilancia y si tenemos en el municipio, no sé, vamos llamándole 500 pocos de esos, pues vamos poniéndole una camarita y al momento que, a ver, patrulla del cuadrante, por favor, remita a esta persona, remítela. A lo mejor, o llámale la atención la primera vez, y si no, remítela. Pues tenemos que ser valer esa autoridad. Yo creo que yo eso es lo que quitaría, ese mal hábito que tenemos. Porque ha sido una lucha de todos por embellecer nuestra ciudad. Y tenemos un reconocimiento interno y externo de muchas partes de esa la gran transformación que hemos hecho entre todos, población y los gobiernos, unos más, unos menos, pero bueno, todos hemos aportado para que estos malos vecinos no nos dañen. Como última reflexión de esta plática, ¿qué mensaje le darías a un niño que todavía no nace y que dentro de 20 años, a la hora de buscar el archivo por allí de qué había en Ciudad Neza? Yo le diría que tiene la fortuna de nacer en el municipio urbano más bello del país y que la grandeza que debe seguir construyendo es tarea de esta generación, de esta segunda generación, que de acuerdo a lo que tú me refieres va a estar en ese entonces. Que le den mantenimiento a la ciudad. Para ese entonces vamos a tener serios problemas, principalmente relacionados con la falta de agua. Tenemos 11 pozos de agua potable nada más. El gobierno federal y el estatal tienen que hacer conciencia de que esto es insuficiente, de que tiene que darse los permisos, las autorizaciones para que Nezahualcóyotl incremente sus pozos de agua potable, porque ese puede ser un detonante de problemas sociales. Y tiene que invertirse más en la construcción de plantas tratadoras de aguas residuales, porque yo creo que estamos expulsando muchísima agua potable, mucha, miles y miles
de litros. Estamos hablando solamente del tanque de la caldera. Estamos hablando algo así como de 2.000 litros por segundo. Entonces todo se está prácticamente tirando. Pero si nosotros la recicláramos y la regresáramos a las áreas verdes, pues tendríamos humedad. Y esto generaría que pudiéramos entonces perforar pozos. Yo no soy ecologista, pero por sentido común. Entonces necesitamos más plantas tratadoras y también el problema del drenaje, porque se están construyendo en el municipio de Nezahualcóyotl ya más condominios, donde ya no es una familia, porque Nezahualcóyotl fue creado, son 226,000 lotes de terreno, pero un lote por familia. En cuestión de infraestructura, en cuestión de salud, pues necesitamos mejorar nuestros 16 centros de salud, nuestros hospitales, que con el programa DIS Bienestar se pretende que sí mejoren, que estén para bien. Donde yo veo que hay que poner atención, si queremos ser una ciudad humana, yo considero que empecemos por los hospitales. Mira, si vas al hospital La Perla o al Gustavo Vaz, las 24 horas hay por lo menos 25 o 30 familiares esperando a sus pacientes. Yo creo que hace falta una sala de espera que debe construir el gobierno del estado o el gobierno municipal de esa gente que está ahí, porque están con el dolor, con la espera de que les tengan una información de su familiar que está, ahora sí, internado, hospitalizado, y se la pasan ahí las 24 horas. Yo creo que hay que ser humanos. Y así con más, en Nezahualcóyotl hoy vemos que también ya hay muchas personas en cruceros pues que son, pues que andan en la mendicidad. No, tenemos que buscarles un lugar a donde están, porque al final somos responsables. Alguna política pública nos falló para que estas personas estén ahí. Yo siento que tenemos que ser una ciudad más humana y en este sentido. Y motivar, alicientar a nuestros jóvenes de las escuelas para que permanezcan ahí, se capaciten, se preparen, que no tengan malas compañías, pero hay que motivarlos, hay que prepararlos. Yo creo que el gobierno municipal debe de apoyar en cursos en las tardes con computación, con inglés, con mejoramiento en la lectura en muchas escuelas que ya no tienen turno vespertino. O sea, tenemos que preparar mucho a nuestros niños para que estén ahí pensando en lo positivo, no en el ocio. Eso es lo que siento que tenemos que hacer. Pues Felipe, muchas gracias por haber venido a platicar aquí con nosotros. Yo estoy a la orden. Yo por este trabajo que estás haciendo te felicito. Qué bueno que estás haciendo una compilación de la historia de Neza con algunos que todavía la recordamos y que la vivimos intensamente. Yo, insisto, amo profundamente a Nezahualcóyotl porque de aquí, yo nací allá, pero aquí me he realizado como persona, como ser humano, de manera integral. Yo por Nezahualcóyotl de veras me la juego. Pues muchas gracias. Ha sido Luis Felipe Mercado Orozco. Y van muy bien disfrazados los malditos asesinos. Eran soldados de línea vestidos